Dios le bendiga, profesor. Dios le bendiga, hermanos. Somos del grupo 17 y me ha tocado de presentar acerca del concepto de la cosmovisión. Comprender y vivir desde la perspectiva de Dios en un mundo en constante cambio. En cuanto a la introducción, cada persona interpreta el mundo a través de una cosmovisión. Para los cristianos, eso debe ser bíblica. Pero la realidad desde la perspectiva de Dios, revelada en su palabra, guiando pensamientos y decisiones. Ahora, ¿qué es la cosmovisión bíblica? Es el marco que orienta nuestra comprensión del mundo, la vida a la luz de la palabra de Dios. Reconoce a Dios como creador, sustentador y redentor, llamándonos a vivir en obediencia. Juan 17:7 dice, la palabra es verdad. En cuanto a la importancia vital, nos protege de ideologías contrarias a la fe. Colosenses 2:8. Orienta nuestras decisiones y acciones en cada aspecto de la vida. Ayuda a mantener una fe firme en un mundo cambiante. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, en conclusión, también podemos hablar que la cosmovisión bíblica no es solo teoría, sino un estilo de vida. Es ver el mundo con los ojos de Dios, permitiendo que su palabra renueva nuestra mente, transforme nuestro corazón, vivir así asegura una vida firme en la fe y con propósito eterno. Amén. Continuando con la exposición, hablaremos de dos características de la cosmovisión. Una de ellas es la naturalista. La naturalista dice que no da lugar a Dios, niega toda posibilidad de un mundo espiritual. Un ejemplo de eso podemos ver el fuego. El fuego para el naturalista dice que no es mágico ni espiritual, sino que es un proceso químico. En el panteísmo vemos que el concepto dice que todo es Dios, Dios lo es todo. Un ejemplo de eso podemos ver cuando una persona va a un parque, ve la naturaleza de Dios, mientras que para el panteísmo ve el resultado del proceso de evolución de la naturaleza. Amén. Dios le bendiga. Mi nombre es Roberto Serván y me toca exponer el contraste de las tres cosmovisiones. Las cosmovisiones tratan de responder a las preguntas más trascendentes que se hace el hombre. Vamos a responder 5 de ellas según el punto de vista de las tres cosmovisiones más importantes, que es el naturalismo, el panteísmo y el teísmo. Con respecto a la existencia de Dios, para el naturalismo no existe Dios. Todo es producto de la naturaleza y de los fenómenos naturales. Para el panteísmo, Dios es todo y todo es Dios, ya que se centra, no hace una diferencia entre lo que es el creador y la creación. Para el teísmo, Dios sí existe, es una persona y es el creador de el hombre y del universo. Con respecto a la pregunta de qué es el hombre, para el naturalismo el hombre solo es una máquina compleja, un organismo complejo, igual que el resto de organismos. Para el panteísmo el hombre es sagrado y divino, ya que es producto del todo. Y para el teísmo el hombre es creado a la imagen de Dios, con personalidad, sentimientos, voluntad y libre albedrío. En cuanto a la pregunta sobre el concepto del bien y del mal, para el naturalismo el mal, el mal moral en sí no existe, solo existe mal físico y social.
Para el panteísmo, el bien y el mal coexisten y forman parte de una dualidad. Mientras que para el teísmo, Dios es bueno y el mal es producto del pecado. Con respecto a la religión, el naturalismo niega lo divino. Todo es producto de la naturaleza. Para el panteísmo, el objeto de adoración es el universo, ya que todo, para ellos todo es Dios y Dios está en todo. Mientras para el teísmo, Dios es un ser creador digno de adoración, es una persona, creador y salvador del hombre. Con respecto a la muerte, para el naturalismo es simplemente un proceso biológico y ahí acaba todo. Para el panteísmo, todo es un ciclo en el cual el hombre vive y nuevamente vuelve a renacer en un ciclo continuo. Creen en la reencarnación. Y mientras para el teísmo, la muerte simplemente es una puerta de entrada para estar con Dios por la eternidad o para estar sin Él. De esta manera he puesto esta parte y les agradezco. Muchas gracias. Dios le bendiga. Entonces, continuando con el desarrollo de la cosmovisión, a mí me tocó hablar acerca de las características de una cosmovisión. Vamos a tocar puntos que son 8, los cuales pueden darnos una idea general sobre la cosmovisión. El punto número 1 es: la cosmovisión se absorbe antes de que la persona tenga la capacidad de analizarla y evaluarla. Tenemos un ejemplo, dice: en una cultura con cosmovisión animista, si un bebé se está acercando a un pedazo de pan que está en el suelo, la mamá le dice: no te comas ese pan porque tiene espíritus malos y te van a hacer que te enfermes. Pero también hay otra respuesta si la mamá tuviese otro tipo de cosmovisión: no te pongas ese pedazo de pan en la boca porque tiene microbios y te vas a enfermar. En ambos casos los niños aceptan la explicación de su madre sin cuestionarla, porque no tienen la capacidad de hacerlo a esa edad tan temprana. Por eso es que nos dice esta cosmovisión que se absorbe antes de que la persona tenga la capacidad de analizarla y evaluarla, ¿verdad? El punto número 2 dice: aunque todos poseen algún tipo de cosmovisión, no todos son conscientes de poseer una ni capaces de identificarla y explicarla. Entonces el ejemplo claro lo tenemos aquí, que existen individuos y comunidades enteras que no saben articular ni explicar las razones por las que creen en lo que creen y hacen lo que hacen, y sin embargo viven bajo tales reglas, creencias, costumbres y prácticas, ¿verdad?, que pues les han sido enseñadas. Tenemos el punto 3. La cosmovisión se forma a lo largo de toda una vida. Y nos explica un poquito, dice: el ser humano es una criatura que sufre constantes cambios intelectuales, mejorando o empeorando. Entonces es realmente extraño que alguien sea ajeno a esta realidad, porque es lo que vivimos, son las experiencias en la vida. El punto número 4 dice: raramente dos personas tendrán cosmovisiones similares. Y nos da el ejemplo: cada persona es el resultado de experiencias y situaciones muy particulares. Puede tener cierta semejanza con alguien más, con cualquier persona, pero resulta imposible compartir la misma clase de cosmovisión, ¿verdad? En lo absoluto. No tenemos cosmovisiones similares. Entonces, vamos a ver el punto número 5. Las cosmovisiones suelen estar en la gran mayoría de casos estrechados con las emociones de las personas. Tenemos un ejemplo claro. Esto hace que a muchos les resulte muy difícil abandonar ciertas costumbres y creencias. El lazo emocional a las creencias, por más absurdas que éstas sean, es uno de los más difíciles de romper, ¿verdad?
Entonces vamos a ver el punto número 6. Dice, la cosmovisión es un compromiso espiritual. Y nos da el ejemplo que toda cosmovisión, más que solo una cuestión mental, se internaliza en la parte más profunda del ser humano. Esto es el alma, ¿verdad? El punto número 7 dice, toda cosmovisión afecta directamente la vida y existencia de las personas. Y nos da el ejemplo claro, el resultado de nuestros pensamientos y acciones es pues la cosmovisión. Es realmente importante al momento de determinar el éxito o el fracaso de las personas y sociedades. Esto es la cosmovisión que afecta directamente la vida y la existencia de las personas, ¿verdad? Que habla del resultado o de las consecuencias de pensamientos y acciones, ¿verdad? Gloria a Dios. Y podemos ver el punto número 8, que dice de la siguiente manera. Toda cosmovisión es un metarrelato. ¿De qué trata esto? Se trata de un relato dedicado a la construcción de otro relato. Historias pequeñas contadas en una gran historia. Y pues nos da aquí también una pequeña resumen. Es una narración grande de los asuntos más importantes de la vida. ¿De dónde vengo? ¿Verdad? ¿A dónde voy? ¿Qué sucede después de la muerte? Entre otras preguntas. Entonces, tal narrativa debe procurar explicar qué cosa: la vida, la existencia del cosmos, la existencia del bien y el mal, el propósito y destino final, hacia dónde se dirige todo lo existente en forma lógica y racional. Gloria a Dios. Son los 8 puntos que hemos tratado acerca de las características de una cosmovisión. Dios le bendiga.